El movimiento armado de 1910. Se había arribado al año de 1908, cuando la situación económica de nuestro país era inmejorable. El gobierno del general Porfirio Díaz Morí, al frente de nuestra nación, entregaba cuentas muy positivas, pues se construían una gran cantidad de escuelas y universidades. El ferrocarril contaba con extensiones sin precedentes en su infraestructura. La deuda externa se había pagado, se desarrollaba el telégrafo. En fin, México crecía en todos los ámbitos. Sin embargo, toda esta bonanza el dictador Díaz la había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que a los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, pagándoles salarios de hambre y jornadas de trabajo de hasta 14 horas sin otorgarles un día de descanso. El régimen los tenía sumidos en la más terrible pobreza, favoreciendo a los terratenientes que se sentían dueños de las tierras y de los hombres en las que ellos trabajaban. La situación del pueblo era insostenible y el descontento era generalizado. Mexicanos, mi gobierno no permitirá que el pueblo sufra hambre. Por eso, todos los domingos aquí, en la plaza, pueden venir a divertirse y comer. El pan que les regalo es para todos. ¡Coman! ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Viva la dictadura! ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Viva la dictadura! El pan y circo que nos das son miserias que nos ofenden. ¡Muera la dictadura! ¡Muera el gobierno! ¡Agarren a ese traidor! ¡A ese muerto de hambre! ¡Es un peligro! ¡Es un traidor a la patria! La situación del presidente Díaz al frente del gobierno se tambaleaba y el descontento se generalizaba en todo el país. Ricardo Flores Magón denunciaba en su diario Regeneración: las jornadas de trabajo son infrahumanas, y llamaba a la conciencia del pueblo, ya que las jornadas de trabajo deberían de ser con un mínimo de 8 horas y un día de descanso cada semana. Los sueldos debían ser más altos para que las familias vivieran dignamente. Los hermanos Flores Magón divulgaban su filosofía libertaria, denunciando los atropellos de la dictadura porfirista, lo que les costó el ser encarcelados o en el destierro. El movimiento intelectual de los hermanos Flores Magón era bien recibido por todo el pueblo en general. Algunos grupos se reunían en secreto para discutir sus ideas libertarias. Así, un puñado de mexicanos valientes se reunía en la ciudad del Río, en Texas, el cual después se trasladarían al pueblo de Las Vacas, hoy conocida como Ciudad Acuña, y atacarían por primera vez un puesto militar, iniciando así con la Revolución Mexicana, que era ya una guerra frontal contra el gobierno. Corría el mes de junio del año de 1918, cuando atacaron el poblado de Las Vacas, hombres como Práxedes Guerrero y Benjamín Canales, entre otros grandes periodistas y rancheros. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Muera la dictadura! ¡Muera el gobierno! ¡Muera mal gobierno! ¡Muera la dictadura! ¡Viva Benjamín Canales! ¡Viva Benjamín Canales! Eran combatidos por un coahuilense que, a pesar de proceder de una familia de terratenientes y ricos empresarios, sentía en carne propia la desgracia del pueblo mexicano. Su vocación libertaria se hizo patente cuando escribe su libro La sucesión presidencial de 1910, lo que es mal visto por el gobierno de Díaz, quien lo manda a encarcelar. Fue así como don Francisco I. Madero decide tomar las armas, pues se da cuenta que las elecciones serán manejadas para reelegir al dictador. El magnetismo de la personalidad de Madero gana la simpatía del pueblo mexicano, y Díaz, viendo que todo el pueblo apoya al líder de la revolución, renuncia a la presidencia y se marcha a Europa. El señor Madero entra triunfante a la Ciudad de México y toma su lugar como presidente de la nación. El pueblo de México ha triunfado sobre la tiranía. Ningún hombre puede perpetuarse en la presidencia de la República. ¡Viva la revolución! ¡Viva Madero! ¡Viva México! ¡Viva Madero! Sufragio efectivo, no reelección. En adelante, en México se respetará el voto, que es voluntad popular. No más dictadura. ¡Sufragio efectivo! ¡No reelección! ¡Sufragio efectivo! ¡No reelección! ¡Sufragio efectivo! ¡No reelección! El hijo predilecto de Coahuila, el señor Madero, había logrado derrotar la dictadura porfirista y ahora tomaba su lugar en la historia como presidente
presidente de la República. Un traidor entraría en escena, el general Victoriano Huerta, quien asesina al presidente Madero y con su cobarde acto desata una nueva lucha armada. Esta vez surgen importantes caudillos que habrían de luchar hasta conseguir el triunfo de la Revolución Mexicana. En el norte, Francisco Villa domina y arrasa con los federales que se oponían al avance de la poderosa División del Norte. El Centauro del Norte logra triunfar en su lucha, mientras que en el sur surge el caudillo más importante en cuanto a sus ideales y su fuerza que este país haya conocido alguna vez. El gran general Emiliano Zapata, cuyo lema habría de ser el grito de guerra de toda una nación: tierra y libertad. ¡Viva la revolución! ¡Órale, mis muchachitos! ¡Viva México! ¡Mueran los traidores! ¡Viva mi general Francisco Villa! ¡Viva la revolución! ¡Mueran los traidores! ¡Viva la revolución! ¡Muera el traidor! ¡Viva México! ¡Viva el general Emiliano Zapata! ¡Tierra y libertad! ¡Viva la revolución! Mi general Villa, mi lucha no ha terminado hasta que mis indios tengan tierra y libertad. Mi general Zapata, ganamos la revolución. México ahora tendrá progreso, paz y libertad. Los caudillos se abrazan, simbolizando en un abrazo la unión del pueblo mexicano, que avanzaba hacia la reconciliación después de una lucha en la que los ideales y los libertadores llegan a la libertad ganada, ya que costaron a los hijos de esta tierra su sangre y su vida. Honramos hoy a quienes con su sacrificio el día de hoy forjaron la gran nación que es México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva el Cobaep! ¡Viva el Cobaep! ¡Viva libres! ¡Viva libres! ¡Viva el Cobaep! ¡Viva el Cobaep! ¡Viva libres! ¡Viva libres! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Felicidades! Lo alto de una bruta serranía. Mira, ahí viene el caballo.